Hoy toca el análisis de lo que serían los chollos de Futmundo, del mercado social, de cuando vas fichando en una liga de amigos o una liga competitiva, por campeonatos, etcétera, etcétera. Hoy toca Futmundo. Lo hemos hecho con Vivenger, lo hemos hecho con Mr. Fantasy. Hoy toca con este juegazo al que juego yo, que le tengo tanto amor como es Futmundo. Entonces, a diferenciar un poquito tanto de Mr. Fantasy como de Vivenger, el precio mínimo de un jugador de Futmundo es 1 millón. Entonces, analicé los más baratos en los otros juegos que podían salir hasta por 100.000 euros, pero en Futmundo sí que es verdad que el precio mínimo es 1 millón. Así que por eso aumento un poquito el límite de chollos y lo pongo por debajo de 2 millones. Entonces, vamos a ver los jugadores más baratos. Dentro de entre estos 2 millones he seleccionado 27, de los cuales vamos a comentar porque algunos son claros y otros no son tan claros. He puesto el mismo sistema que me gustó bastante el otro día cuando hice lo de Mr. Fantasy, que es diferenciarlos o compararlos por bolitas. Bolita verde, titular interesante. Bolita amarilla, si es titular puede ser interesante, pero actualmente no lo es, o se tienen que dar unas ciertas situaciones. Y bolita roja es que ahora mismo no es interesante, pero un cambio de situación o algo más difícil que ocurra que si tiene la bolita amarilla, pues podría convertirse en un jugador interesante. Decir también que aquí, en este análisis, diferencio entre prensa, que englobaría a picas de as, a marca, a Sofascore, podríamos decirlo así, y stats. Bueno, Sofascore iría un poquito más a stats, ¿vale? Cuando digo stats es estadísticas. Futmundo ya sabéis que estadísticas, el modo que tiene de estadísticas es único, traído de la Superliga Yahoo, la verdad que es muy interesante, yo juego y nada, os lo recomiendo. Así que vamos a ello. Lo decía porque Sofascore no deja de ser también estadísticas. En cuanto al primer jugador que vemos por 1 millón, Josefa Zaldúa, lateral derecho del Cádiz, que se pasó toda la temporada anterior lesionado, empezó de titular, pero sí que es verdad que Iza Carcelén, que ya no está en el Cádiz, le quitó el sitio. Parte como titular suplente, ya que Irza ha finalizado su contrato. Entonces, ¿van a fichar un lateral derecho? No se sabe. En principio, Sergio confía en Zaldúa como su lateral derecho de confianza. Si está en buen estado, puede recuperar la puntuación o la forma física o el desborde que tenía. Era un lateral de los mejores de la liga cuando militaba tanto en el Leganés como sus primeros años en la Real Sociedad. Entonces, por eso he puesto bolita verde en prensa y bolita verde en estadísticas. Todo lo que sean laterales en estadísticas van a puntuar mejor, ya que actúan a nivel de defensa robando pelotas, interceptando, haciendo clearance, etcétera, etcétera, como ofensivamente recibiendo faltas, atacando el área con centros y tiros a puerta, etcétera, etcétera. Así que Zaldúa por 1 millón encima ha bajado. Es muy, muy, muy interesante. En cuanto al segundo lugar, vamos por Rebac. Rebac es el extremo, se supone que titular por la banda derecha del Alavés. Sí que es verdad que se espera algún fichaje importante o algún fichaje en varias posiciones del Alavés. Y nada, lo he puesto en amarillo por eso, porque si es titular puede ser interesante, tanto en prensa como en estadísticas, porque es un jugador que es habilidoso, dribla, pero yo no creo que tenga la capacidad para ser titular en primera división. Habrá que ver, es un buen suplente, pero habrá que ver qué competencia tiene en primera división contra equipos y defensas bastante mejores que lo que era en segunda. En segunda un equipo compacto sube, como fuera a la vez, en primera tienen que dar un plus más. Por eso, bolita amarilla en ambos sentidos. Iván Martín, actualmente en el Villarreal. Está medio confirmado y hablado su cesión al Girona. Si esto sucediera, Iván Martín pasaría como el año pasado, que fue un jugador revulsivo, más de segundas partes. Veremos a ver si con las bajas que ha habido en el Girona
puede ser más importante de lo que fue el año pasado. Recordamos que Riquelme ya no está. eh, bueno, Uriol Romeu se ha ido al Barça, por lo que van a cambiar el estilo de juego, o Alex García bajará bastante al pivote, entonces esto dejará una posición más adelantada para que Iván Martín la pueda cubrir. De todas maneras, yo creo que partirá suplente porque hay un jugador que es Pablo Torre, que la ficha al Girona, hay otro que es Sabiño, que es un extremo bastante interesante, así que en principio bolita amarilla, y he puesto dentro la bolita roja porque ahora mismo es cero interesante porque milita en el Villarreal. Una vez de que lo fiche el Girona, pues pasaría a bolita amarilla, pero por ahora es roja. Al igual que Juanlu. Juanlu es un lateral que lo está probando bastante Mendilibar. Ya sabemos que Mendilibar es de sacarse esas perlitas de debajo de la manga cuando es entrenador de equipos grandes, y Juanlu está jugando los primeros partidos de pretemporada de titular. Se hablaba de un posible trueque con el Mallorca, para que el Sevilla fichara a Mafeo, y el Sevilla le daba a Óscar Rodríguez, que sería muy interesante, a Rafa Mir, que sería suplente de Muriqui, y a Juanlu, que lucharía en ese carrilero derecho con Giovanni, que es un buen lateral. Así que por ahora, militando en el Sevilla, bolita roja. Sabemos que el Sevilla tiene a Navas, tiene a Montiel, tiene a Carmona, que cuando jugó el año pasado lo hizo muy bien, así que dudo que juegue, pero sabemos que Mendilibar es capaz de absolutamente todo. En cuanto a los siguientes cuatro, Centellas, jugador que lo he recomendado en todos los juegos, en este también. Por 1 millón, lateral izquierdo, se supone que titular por delante de Akieme del Almería, una auténtica caña. Jugó la segunda parte de la temporada, la que le dio la permanencia al Almería y la que tuvo mejores partidos, y desde que llegó Vicente Moreno, Centellas ha sido claro titular en su banda. En cuanto a prensa, tuvo una muy buena media, casi 4 puntos por partido, y en estadísticas es un lateral muy ofensivo y muy interesante. En los últimos partidos dio bastantes asistencias y marcó un golazo de fuera del área. En cuanto a Sweetberg, el sueco jovencísimo de 19 años del Celta, lo ficharon el año pasado. Se suponía que iba a tener bastante importancia, pero nadie esperaba el boom que tuvo Veiga. Juegan un poco en la misma posición, así que todo depende de qué va a pasar al final con Gavi Veiga y con Tapia, sobre todo, que se ve que su traspaso al Olympique francés se ha paralizado. Entonces, si estos dos jugadores se mantienen en la plantilla, Sweetberg lo va a tener bastante difícil, pero si alguno de los dos se va, podría competir tranquilamente en un doble pivote acompañando a Fran Beltrán y a cualquiera de los otros dos. Es un jugador muy bueno y que este año puede reventarlo, y más con Benítez. Ya la ha probado en el primer amistoso, dando un par de asistencias, creo. Entonces, en prensa, bolita verde si hay estas salidas, y en estadísticas no tan bueno porque al final es un mediocentro un poquito más defensivo, así que me interesaría más que fuera más ofensivo, pero con bolita roja dentro, porque ahora mismo no es muy recomendable, pero por 1 millón se puede especular bastante bien, no es mucho gasto. En cuanto a Juan Cruz, lateral izquierdo de los Osasuna, que es titular ahora mismo por la venta de Manu Sánchez al Celta. Juan Cruz es un buen jugador, jugó de lateral, jugó de central, fue suplente de Manu Sánchez, pero Arrasate confía en él, por eso supongo que habrán vendido a Manu Sánchez, así que un buen lateral izquierdo que en prensa le doy bolita verde y en stats bolita verde. Buenas noches, Mario. Me preguntan, ¿me recomiendas a Dembélé y a Ignasi Miquel del Granada? A Dembélé sí, sin duda, y a Ignasi Miquel habrá que ver un poquito qué pasa con Vallejo, que es otro de los chollos que voy a poner aquí, y vamos a comentarlo un poquito más adelante, pero estoy dudando entre si va a ser titular al final Vallejo, o le va a quitar el sitio a uno de los dos centrales titulares
del Granada. Ahora lo desgranamos. En cuanto al siguiente, Collado, jugador actualmente del Barça. No tiene lugar en el Barça, así que lo van a ceder o vender. Suena muy fuerte para el Betis. El año pasado estuvo en el Elche y empezó muy bien siendo el mejor jugador del Elche en las primeras jornadas, pero cayó lesionado. El Elche se olvidó de la posible permanencia porque la tenía muy lejos, echó al entrenador y lo que decidió es unir un poquito el bloque que se iba a quedar para segunda, para fortalecerlo y empezar a hacer un proyecto para volver a intentar subir a primera. Entonces Collado quedó fuera de esa rotación, saliendo un poquito en las segundas partes, pero es un jugador que si va al Betis, y el Betis es verdad que hay algún rumor de que tanto Rodri como Canales pueden dejar el equipo, y la lesión de Fekir y de Luis Enríquez, que no sabemos cuál es el abasto de esa lesión, pues en prensa sería muy interesante, porque podría ser hasta titular, veremos. En prensa, bolita amarilla, por esa duda, y en stats, bolita verde, porque es un auténtico puntuador nato, además sacando balón parado, recibiendo faltas, es un jugador agresivo también en el robo y en la anticipación, pero bolita roja porque ahora mismo, militando en el Barça, no es importante, pero si podéis, fichadlo porque puede ser que se revalorice. Bueno, Henry Show, bienvenido, buenas noches. Recordar a los de YouTube, estoy haciendo este análisis en vivo en Twitch. Estoy haciendo este análisis en Twitch. eh, Seguidme allí y activar las notificaciones para saber cuando estoy en directo haciendo este tipo de análisis. Y nada, en cuanto al siguiente, que es Giovanni González, ya lo hemos desgranado un poquito en el caso y explicado en el caso de Juanlu, del Sevilla. A priori es el lateral carrilero suplente de Mafeo, por eso la bolita roja dentro bueno, de las bolitas más grandes en cuanto a prensa y stats. ¿Por qué? Ahora es el claro suplente, aunque el año pasado cuando salió lo hizo muy bien, pero una vez que se recuperó Mafeo, fue el titular, Mafeo, sin duda, pero si Mafeo recala en el Sevilla y el Mallorca se queda con Giovanni y con Juanlu, yo creo que Giovanni sería el titular, el uruguayo, que además ha ido con la selección, muy joven, muy bueno y ha cumplido bastante. Entonces, si hay esta salida de Mafeo del Mallorca, estas mini bolitas rojas se transformarían en bolas verdes porque en prensa y en stats puede ser un cañón. Cuanto a Guevara, otro jugador que es uno de los fichajes más interesantes que ha habido en los fantasy. Es un fichaje que quizá para la gente del fútbol no le haya hecho mucho caso, pero para nosotros, que somos gente de jugadores de estos juegos, sí que es muy vistoso porque es un muy buen jugador que ha tenido la mala suerte de compartir posición con Zubimendi de la Real Sociedad y ha recalado en el Alavés, donde va a ser titular indiscutible a priori en ese medio centro. Y por un milloncito, por un poquito, ya vemos que está subiendo, pero poquito. En prensa es un verde absoluto, puede rondar además las dos picas todos los partidos si el Alavés en casa se hace fuerte, y en Sofascore también puede obtener muy buena nota. En cuanto a estadísticas, los mediocentros no suelen puntuar muy bien, salvo algunas ocasiones especiales, como que roben muchas pelotas o intercepten muchos pases, como ha pasado en algunos casos, pero es raro. Se buscan más jugadores más ofensivos. Que pasa el mismo caso en Morlanes. Morlanes, fichaje del Mallorca, titular en principio en el doble pivote junto a Mascarell. Entonces, lo mismo que Guevara, bolita verde en prensa y bolita amarilla en stats. ¿Por qué? Porque no es de los jugadores que yo recomendaría para estadísticas. En cuanto a Mumin ha sido un poco como la sorpresa. Ha habido desbandada en la defensa del Rayo.
Francisco tiene que reinventarse un poco. Han fichado ya al Pacha Espino en la banda izquierda, han fichado a Aridane de central y por ahora el acompañante de Aridane se supone que va a ser Mubin. Mubin el año pasado ya jugó algunos partidos en la recta final de la temporada y no lo hizo mal. Así que bolita amarilla porque puede ser una buena opción, un buen parche, pero estamos a la espera de ver si el Rayo ficha a otro central de garantías que haga pareja con Aridane. Cuanto a las siguientes cuatro, tenemos a Javi Hernández del, del Cádiz, el lateral izquierdo, que militó en el Girona cedido por el Leganés. Una muy buena opción porque es bastante ofensivo aún siendo defensivo. Él empezó como central, lo conocíamos con su faceta bastante defensiva, pero este año en el Girona ha demostrado que tiene una capacidad regateadora y de centrar, de llegar al área y de disparar hasta marcando goles muy buena. Así que por 1 millón en el Cádiz, bolita verde tanto en prensa como en estadísticas, lateral muy interesante. Pablo Torre, aquí lo veréis con el Barça a la hora que grabo esto, porque lo he preparado un poquito antes, pero actualmente ya es jugador del Girona. Entonces, ¿qué puede aportar Pablo Torre al juego del Girona? Asociación, lo hemos visto poquito en el Barça, pero cuando lo hemos visto no lo ha hecho mal. Sí que es verdad que se le ha visto cohibido. Veremos cuál es la capacidad de este jugador de demostrar en el Girona. Estará rodeado de buenos jugadores. Tenemos a Borja García, Alex García, jugadores que tocan muy bien la pelota. Así que vamos a ver si es titular primero. Se supone que sí, tanto puede jugar en la media punta o en interior o en banda. La posición de la que ocuparía, por ejemplo, Gavi en el Barça, sobre todo si el Girona, sin Oriol Romeu, se posiciona en una defensa de 5. Por 1 milloncito vemos que está subiendo, lo podríais fichar, así que en prensa amarillo por la duda de si va a ser titular o suplente, si es titular bolita verde, y en estadísticas hay que ver qué puede aportar, si puede tirar balón parado o no. En cuanto a Vallejo, lo hemos comentado con el chico que ha entrado en el directo y me ha preguntado. Vallejo, recientemente fichado por el Granada. Le he puesto amarillo y amarillo por duda, porque no sé si va a llegar y va a destronar a uno de los dos centrales que dio el primer puesto en la Liga Smartbank, que le valió al Granada para ascender a Primera División. Además, el portero consiguió el Zamora, así que no sé si viene para ser titular o para ser suplente de Ignasi Miquel y Miguel Ángel. No sé qué pasará con Vallejo. Cuando jugó en el Granada, cedido, tampoco puntuó muy bien, tanto en prensa como en estadísticas. Pero puede cambiar las tornas y el Granada puede hacer una buena temporada y que esto cambie. Por 1 millón se podría fichar y se podría especular bastante bien con él. En cuanto a Toni Lato, fichaje del Mallorca para ese carrilero izquierdo, buen jugador, se vio cuando Gallá estaba lesionado. Además, yo recuerdo un golazo con la derecha brutal de Toni Lato en las primeras jornadas. ¿Qué pasó? Que perdió la titularidad porque volvió el capitán del Valencia. En el Mallorca no sabemos si será titular, ya que Costa está también ahí, Jaume Costa, ex también del Valencia, y que ha hecho una muy buena temporada en el Mallorca y es un hombre de confianza de Aguirre. Por eso he puesto en prensa amarillo por la duda y en estadísticas es un jugador que puede aportar muchísimo, es muy bueno sumando en estadísticas, pero bolita amarilla por la duda de si será titular por delante de Jaume Costa. En cuanto a los próximos cuatro, tenemos 3 delanteros y un portero. Guruceta se supone que será el delantero titular del Athletic de Bilbao, así que poco más que decir. Ya el año pasado fue el año que empezó a explotar. Este año tiene que potenciar esa posición de delantero centro, que hace años que está un poco huérfana en el Athletic de Bilbao, desde la retirada de Aduriz, se puede decir, y tanto Guruceta como Sancet tienen que hacer una dupla con los hermanos William demoledora. Entonces, tanto en prensa como stats, bolita verde. Además, es un jugador que no se lo piensa en disparar a puerta. En portería, por un poquito más de 1,5 millones, tenemos Iván Villar, se supone que será el portero titular de este inicio de temporada del Celta, ya que Marchesín está lesionado.
y va a tardar unos meses en volver. Si Iván Villa responde bien, yo creo que Benítez va a seguir confiando en él. No creo que haya cambio de portero, así que podemos tener un portero titular por 1,5 millones, un poquito más de 1,5 millones para toda la temporada, y en un Celta que está haciendo buenos fichajes y van a venir más fichajes, se están moviendo bien, así que tanto en prensa como stats, bolita verde. En cuanto a Astuani, actualmente Astuani, con la salida de Tati Castellanos, es el delantero centro titular del Girona. Han fichado a Sabiño, a Sabio, pero no es un delantero centro nato, es más jugador de banda, muy joven, veremos qué papel tiene. Por ahora, si le respetan las lesiones, Stuani no hay un jugador que le pueda quitar esa titularidad en la delantera, en la punta de ataque, así que en prensa bolita verde, y en stats Stuani es un jugador que si no marca no puntúa muy bien. Además es muy agresivo, hace muchas faltas, puede tener puntuaciones negativas en cuanto a la agresividad que tiene, sobre todo por las tarjetas amarillas también que ve. Un poquito el mismo papel que Chris Ramos, que parte de titular haciendo dupla con Rouget en el Cádiz, pero sí que es verdad que hay muchos jugadores disponibles en esas posiciones de arriba para el equipo de Sergio, así que la misma idea en prensa si es titular verde. Y en stats no es un delantero que puntúe muy bien, ya que también es muy agresivo, hace falta, si no es de aquellos jugadores que ni sacan balón parado, ni son muy regateadores, ni reciben muchas faltas, ni tiran mucho a puerta. Es un delantero más de trabajo. En cuanto a los últimos 7 jugadores, aquí vemos 4 de ellos. Mitrovic, central titular actualmente del Getafe para Bordalás. Ya una vez que llegó Bordalás el año pasado, ya lo situó de central diestro titular. Y su media de prensa fue muy buena. Hay rumores de que puede salir. Si se queda, una muy buena opción en la zaga para aquellos que necesiten un jugador por menos de 2 millones. Vale 1,7 y está bajando un poquito el precio. Así que interesante, interesante. Bolita verde en prensa y bolita amarilla en stats, porque ya he explicado que los centrales no son los mejores jugadores para utilizar en estadísticas, ya que salvo pases interceptados, balones robados y algún posible gol de córner, les puntúa más negativamente faltas, o si le meten gol que pierde 6 puntos de portería imbatida, etcétera, etcétera. Aunque el Getafe, si consigue hacerse fuerte detrás con Bordalás, podría ser una buena opción a bajo precio. Un poco lo mismo que Cuenca, otro central, jovencito, que por la salida de Pau Torres se perfila ahora mismo como titular en el equipo de Setién, en el Villarreal, en esa posición que deja huérfana Pau Torres, el central izquierdo, el central zurdo. Bolita verde en prensa, bolita amarilla en stats. Tiene buen saque de pelota. Veremos qué hace Setién, porque Setién también es de inventar un poquito, entonces puede ser que invente un fichaje de algún central que suba del Villarreal B, que además hay buenos, y que le quite el sitio a Cuenca, o que hagan un fichaje estrella, o que Albiol sea la pareja de Mandy, o hasta puede jugar Foyth de central y apostar por Kiko Femenía en el lateral derecho. Veremos qué sucede con Cuenca, pero por ahora es el titular, así que bolita verde en prensa y amarilla en estadísticas. La tasa, que ya lo he comentado en la mayoría de los análisis y de los chollos, ha salido en todos los juegos muy barato, es en principio el delantero centro titular del Getafe de Bordalás. Es un jugador bueno en prensa y bueno en estadísticas por la parte de SofaScore, porque gana muchos duelos, es un jugador corpulento, pero en estadísticas tales como Futmundo no es un jugador muy bueno. Un poquito el mismo estilo de Stuani, estos delanteros centros que solo puntúan si marcan gol y no aportan mucho más a lo que serían la suma de estadísticas que puntúa en Futmundo. Así que no voy a explayarme mucho con la tasa, porque lo habréis ya escuchado en todos los otros análisis. Yangel Herrera, sorprendentemente, el interior que la ha hecho muy bien,
tanto en el Granada, el año que jugó en el Granada, como en el Girona el año pasado, un poquito con un poquito menos de actuación por el fichaje de Oriol Romeu y Aleix García, que estuvieron brutales. Ha salido por 1,8 y se perfila como titular sobre todo por la salida de Oriol Romeu. Así que un jugador verde en prensa y stats, estamos amarillo-verde porque es un mediocentro bastante llegador, que chuta portería, que marca goles. Veremos a ver qué puntuación puede tener. En cuanto al lateral diestro del Celta, he puesto en duda a los dos, Mingueza y Kevin. Se pueden fichar los dos por 2,7 millones. No sé quién será el titular, quién será el suplente. Las páginas que se dedican a analizar las alineaciones van cambiando. Hace 2 días o 3 días estaba Mingueza por encima de Kevin Vázquez. Hoy está Kevin Vázquez por delante de Mingueza en alguna de ellas. Entonces, el que sea titular será un verde en ambas posiciones, porque ya sabemos lo que pueden llegar a aportar los laterales del Celta, tanto Mayo como Galán, han sido muy buenos en prensa y en estadísticas, así que Mingueza y Kevin Vázquez se supone que van a puntuar igual, o eso es nuestro deseo, ¿no? Kevin Vázquez un poquito más ofensivo que Mingueza, Mingueza un poquito más posicional, aunque se posiciona bien o avanza bien en el ataque. Así veremos por qué se decanta Benítez. Y en cuanto al último, es un poquito expectativa también. Marcos André no tiene puesto en el Valencia, están por encima Diego López, Cavani, Hugo Duro, otros jugadores. Entonces se supone que va a salir cedido o vendido y hay varios clubes de primera interesados en el fichaje de Marcos André. Entonces, ahora mismo, bolita roja en medio, porque ahora mismo no es un jugador determinante al militar en el Valencia, pero si abandona este club y va a otro de los clubes, está sonando para la Almería, está sonando para el Alavés, está sonando para otros equipos, el Almería sobre todo si vende a El Bilal Touré, se transformaría en una bolita amarilla o una bolita verde si es titular, porque la verdad es que sería un jugador muy interesante, bastante goleador, que no ha tenido muy buenas actuaciones o muy buen papel porque no le han dado un poquito de bola. Le han dado poca bola y que puede ser un jugador muy, muy, muy importante. Así que nada, antes de acabar, como siempre, daros las gracias por quedaros y ver el vídeo completo. Vamos a hacer un poquito primero los chollos estos días, luego ya he empezado a hacer algunos análisis de cómo crear equipos y en cuanto avance todo esto del mercado, vamos a analizar fichajes, vamos a ver cómo evolucionan las alineaciones y ya empezaré a hacer algún análisis de equipos por equipos o qué jugadores pueden hacerlo mejores o ya enfocándonos más de cara a la jornada 1, aquellos jugadores que están sancionados o no van a jugar por lesiones, etcétera, etcétera, y posibles jugadores que lo pueden hacer bien por la ausencia de estos. Así que nada, queda un poquito menos de un mes para que empiece la liga. Como siempre, seguid el canal, suscribiros, que es gratuito y me hacéis mucho apoyo, muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente.